En la ciencia, y bueno, en la vida en general, estamos rodeados de números. Pero aquí viene lo interesante. No todos los números son iguales. Algunos son, digamos, más honestos que otros. Nos cuentan la verdad de lo que sabemos, mientras que otros, bueno, otros como que exageran un poquito lo que saben. Hoy vamos a aprender a descubrir quién es quién. Miren, los instrumentos que tenemos hoy en día, como este calibrador digital, son una maravilla. Nos pueden dar una medición con una cantidad de decimales que hasta marea. Y claro, es fácil ver esa fila de números y quedar impresionado. Pero, toda esa aparente precisión nos obliga a hacernos una pregunta fundamental. A ver, solo porque la calculadora o un aparato nos escupa un número larguísimo, ¿significa que tenemos que creernos cada uno de esos dígitos? La respuesta corta es, para nada. El verdadero reto es saber dónde pintar la raya, dónde termina la información útil y dónde empieza el puro ruido digital. Y eso justamente es lo que vamos a descifrar hoy. Muy bien, vamos a meternos de lleno en esto. Para poder entender qué números importan de verdad, tenemos que aprender a hablar el idioma de la medición, y ese idioma se basa en un concepto clave: las cifras significativas. Pensemos que son algo así como las reglas de gramática, pero para los números en la ciencia. En el fondo, las cifras significativas son una forma de comunicar honestidad. Le dicen a quien está leyendo ese número, oye, de estos dígitos estoy seguro, hasta aquí llego. Es la gran diferencia entre decir, esto mide como 3 metros, y decir, mide 3.05 metros. El segundo número nos está transmitiendo muchísima más confianza y fiabilidad en esa medición. Arranquemos con la regla más sencilla. Si un dígito no es un cero, siempre cuenta, siempre es significativo. Por ejemplo, en el número 1.234, cada uno de esos dígitos nos da información, fue medido, es la regla más lógica y es nuestro punto de partida. Ahora, ¿qué pasa con los ceros? Bueno, imaginemos que están atrapados, como en un sándwich. En un número como 1002, esos ceros del medio son súper importantes, no están ahí de adorno, son parte de la medición. Significan que medimos justo en ese lugar y el resultado fue, de hecho, 0. Por eso, en 1002, las 4 cifras son significativas. Aquí el 0 tiene un trabajo diferente. Pensemos en los ceros que están al principio de un número decimal, como en 0.000001. Esos ceros son básicamente marcadores de posición. Su única función es mostrarnos dónde está el punto decimal y qué tan pequeño es el número. No representan algo que se midió. Por eso, a pesar de ver tantos dígitos, esta medición solo tiene una cifra significativa. Y aquí es donde la cosa se pone crucial. Ese 0 al final de 0.0230 no es un error. Quien lo escribió lo puso a propósito. Nos está diciendo que su instrumento de medición era tan bueno que pudo medir hasta esa milésima, y el resultado fue 0. Ponerlo es una declaración de precisión. Quitarlo sería cambiar por completo el significado de la medida. ¿Y qué pasa con un número como 50.600? ¿Cuántas cifras significativas tiene? ¿3? ¿4? ¿5? La verdad, es ambiguo. Y para resolver este lío, la notación científica es nuestra mejor amiga. Al escribir 5.06 por 10 a la 4, estamos diciendo sin ninguna duda que confiamos solo en 3 dígitos, el 5, el 0 y el 6. Es la forma más clara de comunicar nuestra certeza. Bien, ya sabemos cómo identificar los dígitos que importan. Ahora viene el siguiente paso. ¿Qué ocurre cuando empezamos a hacer operaciones con ellos? Porque aquí aplica una regla de oro. La precisión de nuestro eslabón más débil es la que determina la fuerza de toda la cadena de cálculo. Antes de calcular, un repaso súper rápido de cómo redondear. Las primeras 2 reglas las conocemos todos. La tercera es un poco menos común, pero muy usada en ciencia. Si el dígito a redondear es un 5 exacto, se redondea hacia el número par más cercano. Esto, que se llama redondeo al par, se hace para evitar sesgos en series de datos muy grandes, asegurando que a la larga redondemos hacia arriba y hacia abajo más o menos la misma cantidad de veces. Entonces, el punto clave es este. No es la misma regla para todo. Para sumar o restar, lo que nos importa son las posiciones decimales. El resultado no puede tener más decimales que el número con menos decimales que usamos. Pero para multiplicar o dividir, la cosa cambia. Ahí nos fijamos en el número total de cifras significativas. El resultado se limita al que tenga la menor cantidad de cifras significativas. A ver, veámoslo en acción, que es más fácil. En la suma, el número 3.2 es nuestro eslabón débil, porque solo tiene una posición decimal. Así que la respuesta larguísima de la calculadora, 18.8736, la tenemos que redondear a 18.9. En la multiplicación,
5.28 tiene 3 cifras significativas y 3.1416 tiene 5. ¿Quién manda? El que tiene menos, o sea, nos quedamos con 3 cifras y redondeamos la respuesta a 16.6. Las reglas están muy bien, pero vamos a ver cómo se aplican en la vida real. Pongamos un ejemplo práctico con algo que todos conocemos: espagueti. Vamos a imaginar que medimos unos trozos con diferentes instrumentos para ver cómo estas reglas nos afectan. Aquí están nuestros datos, recién salidos del laboratorio. Fíjense, el vernier nos da 3 decimales, es súper preciso, pero el metro de madera y la regla de plástico solo nos dan 1. La calculadora nos suma todo y nos da un total bruto con 3 decimales, pero ¿de verdad podemos fiarnos de ese número? Exacto. Como estamos sumando, entra en juego la regla de las posiciones decimales. Nuestras mediciones con el metro y la regla solo llegan a un decimal. Ellos son nuestros eslabones más débiles y son los que mandan. No podemos fingir que tenemos una precisión de milésimas cuando algunas de nuestras herramientas apenas llegan a las décimas. Y aquí están los resultados honestos. Después de aplicar la regla, cada total se redondea a una sola posición decimal. Y ojo con el primer resultado, 18.0. Es importantísimo escribir ese punto cero. Con eso estamos comunicando que nuestra respuesta es precisa hasta esa décima, tal y como dictaron nuestras mediciones. Sacar el número correcto es solo el principio. Ahora tenemos que ir un paso más allá de las reglas y tratar de entender qué nos dice un conjunto de datos en su totalidad. Y aquí es donde la estadística y conceptos como precisión y exactitud se vuelven nuestros mejores aliados. Cuando tenemos varias mediciones, como las de nuestros 5 trozos de espagueti, el primer paso casi siempre es sacar la media, el promedio. Esto nos da una idea del valor central, un solo número que intenta representar a todo el grupo. Pero el promedio por sí solo no cuenta toda la película. La desviación estándar nos dice qué tan dispersos, qué tan desparramados están nuestros datos alrededor de ese promedio. Una desviación estándar pequeñita significa que las mediciones son muy consistentes, muy fiables. Una grande, en cambio, nos alerta de que hay mucha variabilidad. Y esto nos lleva a dos términos que muchas veces se usan como si fueran lo mismo, pero no lo son: exactitud y precisión. Imaginen un tiro al blanco. La exactitud es darle al centro. La precisión es que todos los tiros caigan muy juntos, aunque sea en una esquina. Podemos ser muy precisos, pero para nada exactos. El objetivo en la ciencia, por supuesto, es lograr las dos cosas. Al final, de eso se trata todo esto. Las cifras significativas, el redondeo, la media, no son solo reglas aburridas para memorizar, son herramientas para la honestidad intelectual. Nos ayudan a contar una historia verdadera con nuestros datos, reconociendo no solo lo que sabemos, sino también los límites de nuestro conocimiento. Así que, para terminar, una idea final. Un número nunca es solo un número. Es una declaración sobre la certeza. La próxima vez que alguien presente un dato, una estadística, un resultado, vale la pena preguntarse, ¿qué tan seguros están los dígitos que lo componen? ¿Nos están contando toda la historia, incluyendo la de su propia incertidumbre? Pensar de esa manera es, en esencia, pensar como un científico.